Muchas gracias. Bueno, pues como ven tenemos un panel de lujo y le cedo la palabra siendo las 19:30 por 15 minutos, mi querida Lupita Gómez Maganda. Adelante. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Maca, por esta oportunidad de recordar a partir de una fecha importante, como es el 17 de octubre de 1953, la lucha de las mexicanas por su derecho a ser, por su derecho a la igualdad, por su derecho a votar. Y de hacerlo en el marco del International Women's Forum y al lado de Angélica y de Rosario, con quien nos hemos encontrado y reencontrado muchas veces en esta lucha, porque cuando parece que alcanzamos una meta, surge otra y otra y otra, y seguimos adelante. Sin duda que la lucha de las mujeres ha sido ardua y prolongada en la búsqueda de sus derechos políticos, aunque es una lucha históricamente reciente, cuyo ejercicio no ha sido fácil, sobre todo cuando se trata de incorporarse a espacios de decisión y de poder. Se manifestó desde finales del siglo XIX, con una guerrerense, por cierto, con Laureana Wright, periodista que de su revista Violetas de la Náhuac reclamó el sufragio y la igualdad de la mujer. Y muchas otras también, pero destaco a esta porque nació en Guerrero. También empezaron a manifestar su demanda de ciudadanía en los clubes políticos de mujeres que acompañaban la lucha maderista, como las llamadas hijas de Cuauhtémoc. Vale la pena destacar que la lucha política de las mujeres se gesta en los grandes movimientos que han transformado el escenario económico, político y social de México, por lo que se fortaleció durante la Revolución. Coincidirán conmigo que en un siglo de revoluciones, la revolución más importante fue precisamente la revolución de las mujeres. El gobernador general Salvador Alvarado convocó al primer Congreso Feminista de Yucatán, celebrado en enero de 1916, y en él las mujeres plantearon formalmente su derecho a la educación, al trabajo y a la ciudadanía. Se reunieron 617 delegadas, aunque la convocatoria fue restringida, y debemos recordarlo, a la participación de las mujeres honradas que tuvieran conocimientos primarios cuando menos. Fue así como se estableció en la convocatoria, y al término del Congreso se dijo que había sido para construir con los varones la nueva sociedad mexicana sustentada en el progreso, la democracia y la justicia. Ahí se determinó que la mujer del porvenir podía desempeñar cualquier cargo público, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, era capaz, como este, de ser un elemento dirigente de la sociedad. Sin embargo, sus demandas no fueron escuchadas ni consideradas en la Constitución de 1917, un año después. A pesar de que Ermila Galindo, a quien en lo personal creo que no le hemos hecho justicia por todo lo que ella promovió y demandó, y sobre todo en épocas tan complicadas, Ermila Galindo, quien había participado en el Congreso Feminista de Yucatán enviando una ponencia, pero una ponencia en la que hablaba de la igualdad política y sexual de los hombres y mujeres, y desde luego esto causó un gran revuelo entre las participantes. Ermila Galindo envió formalmente esa demanda de ser incluidas en la Constitución de la República que se estaba fraguando en Querétaro, formalmente como ciudadanas, y sin embargo no fue así, a pesar de que era una colaboradora de Venustiano Carranza y que era una mujer inteligente que era escuchada. Ella encabezó, debemos recordarlo también, un grupo numeroso de mujeres frente al Teatro de Iturbide de Querétaro, demandando la ciudadanía. La lucha de las mujeres nunca se detuvo. Pasada esa situación de que no fueron atendidas en su reclamo en la Constitución, siguieron adelante, siguieron trabajando y constituyeron algo que es digno de recordar, un Frente Único Pro Derechos de la Mujer que llegó a reunir
hasta 50,000 afiliadas, y que esa cifra para ese entonces pues es muy numerosa, y eran mujeres de todas las ideologías, de izquierda, de derecha, profesionistas, estudiantes, maestras, obreras, intelectuales y hasta veteranas de la revolución, que plantearon desde ahí al presidente Lázaro Cárdenas su reclamo de ciudadanía. El presidente presentó en 1937 una iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, reconociendo a las mujeres su derecho al voto, misma que no obstante haberse aprobado en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en la mayoría de las legislaturas estatales, nunca se hizo la declaratoria correspondiente, por lo que no entró en vigor. Y hay muchas versiones en torno a lo que pudo haber ocurrido, desde que si votaban las mujeres no hubieran apoyado las grandes reformas sociales promovidas por el presidente Cárdenas, o que quizá votarían influenciadas por la iglesia, influenciadas por su religión, o quizá hasta por recomendaciones que les pudieran hacer algunos hombres conservadores. No sabemos realmente cuál fue la razón, pero el hecho es que perdimos esa gran oportunidad de ser ciudadanas desde 1937, porque no se hizo la declaratoria correspondiente y por lo tanto nunca entró en vigor. Sin embargo, las mujeres no se desanimaban, perseverantes, por no decir tercas como siempre hemos sido, demandaron al siguiente candidato presidencial también su derecho al voto. Durante la gestión del general Ávila Camacho no hubo ningún avance, ningún progreso, pero estuvieron presentes. Y aprovechando la coyuntura electoral de las campañas del candidato Miguel Alemán Valdés, candidato del PRI a la presidencia de la República, le externaron su legítima demanda de participación política, quien ya como presidente, entre sus primeros actos de gobierno, envió la iniciativa de reformas, pero fue al artículo 115 constitucional para reconocer a las mexicanas su derecho a votar en los comicios municipales, que aprobada y publicada en 1947 determinó la incorporación de los derechos políticos de las mexicanas en nuestra Constitución por primera ocasión. Teniendo ya el voto municipal, desde luego que no estaban satisfechas y siguieron insistiendo y aprovecharon otra vez la campaña política electoral del candidato Adolfo Ruiz Cortines para demandar el sufragio universal. Y durante su campaña organizaron una magna reunión celebrada el 6 de abril de 1952 en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, y ante cerca de 20,000 mujeres provenientes de toda la República que habían llegado al evento, correspondió a Margarita García Flores plantear la justa demanda. Y cuando se comprometió a ello, el candidato, contaba Margarita, a quien tuve el gusto de conocer y tratar hasta el final, decía ella que las mujeres gritaban con un gran entusiasmo, que lo repita, que lo repita. Y al otro día de haber asumido la presidencia don Adolfo, justo es reconocer que envió la iniciativa correspondiente a la Cámara de Diputados, que después de seguir el proceso legislativo correspondiente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 constitucional con una sencilla adición de 3 palabras, y las mujeres, incorporándose así a la vida democrática del país, a más de la mitad de nuestro ser nacional, que había permanecido absurdamente al margen de las decisiones que involucraban a la sociedad y a la nación. Quedó pues el artículo 34 en los términos siguientes: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres, que fueron las palabras que se agregaron, que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además, etcétera, etcétera, cuestión de la edad y un modo honesto de vivir. Muy bien, pues conquistada la ciudadanía, las mujeres se incorporaron a todos los campos del quehacer del país, impulsando con su trabajo el progreso nacional, superando resistencias y obstáculos de la cultura patriarcal,
fuertemente arraigada que impedía e impide hasta este momento reconocimientos y ascensos. Antes de comentar con ustedes quiénes fueron las primeras mujeres electas a cargos de representación popular, recordaré brevemente aquellas que, desafiando leyes y comportamientos excluyentes, contendieron electoralmente para dejar constancia de lo injusto de la discriminación contra las mujeres. Nuevamente surge Hermila Galindo. Ella fue la primera candidata a diputada federal en 1917. El mismo año que se había promulgado la Constitución, ella fue, se inscribió, se registró y contendió. Desde luego que no reconocieron ni siquiera los votos que ella obtuvo en el Distrito Federal, pero fue la primera candidata a diputada federal. Tiene el mérito Rosa Torre G., que averiguó después que es Rosa Torre González, de haber sido la primera mujer en ejercer un cargo de representación popular como regidora en el Ayuntamiento de Mérida en 1923. Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cib Cicero y Beatriz Peniche fueron las primeras diputadas locales electas en 1923 por reformas promovidas por el gobernador Felipe Carrillo Puerto. Esto tiene relación con lo que nos comentaba Maca, de que de la periferia al centro venía esa demanda y ese ejercicio del poder ya por las mujeres. Hombres de inclinación socialista y de vanguardia como Carrillo Puerto lo hicieron posible en 1923. En 1936, Aurora Mesa Andraca fue la primera presidenta municipal y fue en Chilpancingo. Lo destaco porque en ese año pues estábamos muy lejos todavía inclusive del voto municipal. Sin embargo, fue designada por el Congreso para ocupar un interinato y tiene ese gran mérito. Y ya ciudadanas, en los comicios extraordinarios en Baja California, cuando cambió de territorio y que se erigió en estado, fue Aurora Jiménez de Palacios la primera diputada federal. También recordaba Maca que en 1955 las mujeres votaron por primera vez y eligieron a 4 destacadas mexicanas como diputadas federales: Margarita García Flores por Nuevo León, Marcelina Galindo Arce por Chiapas, Guadalupe Ursúa por Jalisco y Remedios Albertina Ezeta por el Estado de México. Se esperó hasta 1964 para elegir a las primeras senadoras de la República. Doña María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora. Correspondió a doña María Lavalle ser la primera mujer que presidió el Senado de la República, mujer verdaderamente extraordinaria, a quien también tuve el gusto de conocerla, de valorarla, de quererla y de aprenderle muchas cosas. Y por fin, 26 años después de haber alcanzado la ciudadanía, fue Griselda Álvarez Ponce de León la primera gobernadora de Colima. 26 años después. Y destaco que es un gusto que sean compañeras nuestras, amigas nuestras en este International Women's Forum, 2 de las escasísimas mujeres que han sido gobernadoras, como son Beatriz Paredes de Tlaxcala y Dulce María Sauri de Yucatán, que por ahí la vimos y que es un gusto que ahora esté presidiendo la Cámara de Diputados. Ahora bien, la lucha no se detiene. Después de la ciudadanía viene la exigencia y la lucha por la igualdad. Y en un año previo al Año Internacional de la Mujer, 1975, que como celebraba en México, pues se apuraron los gobiernos a hacer algo para poder informar en la misma, es cuando se reforma el artículo 4 de la Constitución y se establece la igualdad jurídica, la igualdad de derecho entre el hombre y la mujer. Así pues, seguimos avanzando de la reivindicación sufragista, la igualdad jurídica, se transitó a la exigencia del ejercicio real de los derechos conquistados y a la eliminación de la discriminación hacia las mujeres. Se exigió igualdad de trato, oportunidades para acceder a espacios de representación política en igualdad con los hombres. Pero ¿qué acontecía? No bastaba ni sufragio ni igualdad para poder alcanzar esa igualdad sustantiva que sigue siendo razón de nuestra lucha. Y entonces vinieron las acciones afirmativas, vinieron las cuotas de género, la capacitación para liderazgo, la lucha al interior de nuestros partidos políticos para que dieran
espacios en la estructura de los mismos y también para que postularan a un número mayor de mujeres. Y ahí estaban también, me honro en decirlo, milito en el Partido Revolucionario Institucional, que hemos tenido mujeres destacadísimas al frente del mismo. La primera fue nuestra querida amiga que también estuvo con nosotras en este foro, María Los Ángeles Moreno, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, presidentas del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, y después pues han seguido otras compañeras nuestras como Carolina, Cristina y como Claudia Ruiz Macié. Así que es un orgullo que hayamos tenido mujeres al frente de este partido político desde que estamos dando todavía la batalla. Pero a pesar de trampas y maniobras surgidas siempre ante cada triunfo de las mujeres, por esa situación jerárquica de poder que se ha dado en lo privado y en lo público, y en el que siempre ocupa un sitio de sujeción y de imaginación las mujeres, ha habido necesidad de seguir trabajando. Y así se llegó a la ansiada paridad constitucional, primero en las candidaturas a legisladores federales y locales, y después en esa llamada paridad en todo, de hace menos de un año, que consignó lo que también decía Maca, el que la mitad de los cargos de decisión política en los 3 niveles de gobierno, que son federal, estatal y municipal, y en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y los órganos autónomos, sean obligatoriamente 50% para mujeres, 50% para hombres. Ya te vi, Maca, es que esta lucha es interminable, pero yo ya voy a terminar y estaremos muy atentos por si surge interés en este tema que realmente es apasionante. Gracias a todas por escuchar y aquí estaré atenta a lo que se requiera. Gracias, Lupita, querida, qué bárbara. Tienes toda la razón. Yo estaba fascinada tomando nota de este recorrido de nombres de mujeres a quien hay que hacerles justicia, por supuesto, porque si para nosotras hoy en día es muy difícil vencer estos obstáculos, se pueden imaginar lo que significó para esas mujeres. Sin las redes sí las tenían, no sé cómo, porque no tenían ni WhatsApp, ni Instagram, ni todas las facilidades de comunicación que hoy tenemos. Pero muchísimas gracias, querida Lupita, fue maravilloso. Ahorita tendremos oportunidad en este conversatorio, ya empezaron a llegar también algunos comentarios de seguir con esta ruta. Gracias, Lupita. Le doy la palabra a nuestra querida Rosario Guerra. Adelante, Rosario, por favor. Hola, gracias, Maca. Hola a todas las amigas queridas de este foro y felicito al mismo por haber creado esta comisión porque nos va a dar la oportunidad de trabajar simplemente en los derechos de las mujeres. El voto de la mujer viene básicamente a nivel internacional con el capitalismo. El patriarcado ha sido la tendencia organizacional, social y familiar por siglos. Romanos, griegos y toda la época medieval, el papel de la mujer era la reproducción, el cuidado de la casa, la crianza de los hijos, de los enfermos, su cuidado y la obediencia plena al hombre, marido, hermano, etcétera. La participación femenina fuera del hogar inicia con los burgos cuando las mujeres también dejan de ser siervos para convertirse en parte de los oficios y los talleres, sastrerías, costuras, producción de alimentos, etcétera, etcétera. Y estos oficios, digamos, fueron las primeras mujeres que tuvieron una cierta independencia. Sin embargo, el dilema en torno a los derechos de la mujer se da en la Ilustración y estalla con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca 3 principios, que es el de libertad, igualdad y fraternidad. Y aunque las mujeres lucharon, no fueron reconocidas como ciudadanas, es decir, no se les dio ningún derecho. La Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reforzó esta exclusión y la hizo posible durante más tiempo. La dote, que definía el matrimonio, se daba porque no teníamos personalidad jurídica y por lo tanto tampoco teníamos derecho a la propiedad.
Este monto se le daba al marido para financiar el mantenimiento de la futura familia y las mujeres no teníamos elección de vida. Tampoco teníamos derecho a la patria potestad ni a la educación. Vino la Revolución Industrial. Con toda su crueldad, sirvió, sin embargo, para empezar a avanzar en los derechos de las mujeres. Se los reconoció la personalidad jurídica para poder ser obreras y tener contratos y poder trabajar. Y se nos reconoció la personalidad jurídica y el derecho a la propiedad y poco a poco la patria potestad. Vino entonces la lucha por salarios justos e iguales, por el acceso a la educación y a la salud. Las labores en el mercado laboral de esa época explotaban a mujeres y niños por igual, sin coberturas por vejez, accidentes de trabajo, etcétera. Y las mujeres, si bien lograban empezar a ser independientes, lo eran en una forma muy precaria. Fue entonces cuando empezaron a desarrollarse como institutrices, como maestras y como enfermeras, campos que correspondían al estereotipo femenino adecuado a ese momento. La Primera Guerra Mundial, con innumerables víctimas de armas químicas y de hombres lesionados, permitió más avance de las mujeres que pudieron asistir a las universidades, dirigir los negocios, dirigir fábricas y talleres, y poco a poco logramos conquistar más derechos. Influencia tuvimos siempre en forma relativa desde los hogares y la crianza de los hijos, pero derechos que nos respaldaran en divorcios, viudez u otras situaciones de vulnerabilidad eran de difícil acceso, pues las familias paternas disputaban bienes y custodios del marido. Fueron las mujeres de la burguesía las que primero se organizaron para exigir sus derechos político-electorales. Crearon clubes feministas, compartieron visiones y se les llamó sufragistas a estos grupos de feministas. Ya desde el siglo XIX, las mujeres aspiraban a ser parte del gobierno para cambiar leyes y condiciones de bienestar familiar y de las mujeres. En Europa, el movimiento sufragista más activo fue el de Gran Bretaña. Fueron muchas feministas humilladas, se burlaban de ellas, eran despreciadas, lo que fue radicalizando el movimiento y por lo tanto se inició una persecución y muchas fueron condenadas a penas corporales por sus exigencias. Movimiento pionero con manifestaciones, huelgas de hambre, fue la Unión Social y Política de Mujeres, cuya dirigente era Emmeline Pankhurst, que estuvo 3 años encarcelada por violentar la seguridad y la estabilidad del pueblo inglés. En Estados Unidos, la lucha feminista estuvo muy ligada al movimiento abolicionista. Y básicamente las mujeres negras participaron también muy activamente. Elizabeth Cady y Susan Anthony escribieron tratados sobre la igualdad contra el prejuicio y la costumbre. La Primera Guerra Mundial, con víctimas y lesionados, permitió pues el avance de las mujeres, como decíamos, y en este sentido, al concluir la guerra, las mujeres también resultaron vencedoras. Se permitió su incorporación a los trade unions, o sea, los sindicatos, y a un allanamiento en el Parlamento contra el movimiento feminista. Para entonces, Nueva Zelanda, en 1983, ya había conseguido el sufragio femenino gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard, en alianza con la población maorí, con Mari Tetai, aunque no podían las mujeres ser votadas, simplemente emitir voto. Fue hasta 1919 que rebasaron estas limitaciones y fue hasta 1933 que Nueva Zelanda se eligió a la primera diputada Elizabeth McCombs. En 1902, Austria fue el segundo país en reconocer el voto femenino. Australia. Se dejó fuera de este derecho a los aborígenes y la limitación era que las mujeres no podían ser votadas.
Fue hasta 1919 que se permitió a las mujeres participar plenamente. En 1906, Finlandia aprueba el voto sin limitaciones a las mujeres. Después fue Noruega en 1907 el que otorga el voto también sin limitaciones, salvo algunas cuestiones socioeconómicas, es decir, solo se dejaba votar a las mujeres que tenían instrucción y patrimonio. Para 1910, prácticamente todos los países nórdicos, Dinamarca e Islandia incluidos, ya habían autorizado el voto femenino tras movilizaciones, propuestas y obviamente una lucha de los grupos feministas. El movimiento emancipador femenino adquirió fuerza al término de la guerra. Gran Bretaña concedió en 1918 el voto a las mujeres mayores de 30 años que contaran con patrimonio propio y solo se igualó el voto hasta 1928. En Estados Unidos, las mujeres pudieron ejercer el voto en 1920 para las elecciones federales. Canadá lo otorga en 1922, pero solo para ser votantes. Para ser votadas se les dan los derechos hasta 1940. En España, con el liderazgo de Julieta Campoamor, se logró el sufragio en 1931 y Grecia se unió en 1952. En otros países como Armenia, Estonia, Georgia, Azerbaiyán, Kirguistán, Zimbabue y Kenia, el voto femenino se fue aprobando mucho antes que en los países occidentales. Durante la época de 1910 lograron las mujeres tener voto en este país, en estos países que son en su mayoría musulmanes. La Segunda Guerra Mundial también ayudó al movimiento feminista. Ya se reconocía la importancia de las mujeres en la sociedad más allá de lo familiar, pero tras la guerra, Francia e Italia por fin pudieron conquistar derechos políticos para las mujeres. En América Latina, Uruguay fue el primer país en otorgar el voto femenino en 1927 y no lo hizo vía ley, sino vía plebiscito. En 1932 les concedió ya el derecho a ser votadas. El sufragio femenino llegó a América Latina, a Brasil en 32, a Cuba en 34, Salvador en 39, y la Guerra Mundial lo impulsó en República Dominicana en 1942, Panamá y Guatemala en 45, Argentina y Venezuela en 47, Chile y Costa Rica en 49, Bolivia en 52, México en 53, Perú, Honduras y Nicaragua en 55, Colombia en 57 y Paraguay en 1961. Los países asiáticos también se unieron a los avances y en China y Japón fueron los primeros países donde se permitió el voto femenino pese a roles muy tradicionales que aún persisten. Prácticamente todos los países asiáticos tienen hoy sufragio femenino: Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Singapur, Indonesia, India, Malasia, Myanmar, Sri Lanka. Sin embargo, la representación política en congresos es muy baja en estos países, de 5 a 7%. En los países árabes de tradición musulmana, como se señaló, se reconoció el voto femenino desde la década de 1910, pero surge una segunda oleada y Líbano reconoce el sufragio en 1952, Turquía en 1930, Senegal e Indonesia en 35, Argelia, Irán y Marruecos en 63, Pakistán en 47, donde Benazir Bhutto fue electa en 2 ocasiones presidenta por sufragio universal. Aunque en general no ha habido mucha participación femenina, con excepción como lo fue en Indonesia, donde también fue presidenta una mujer. ¿México llegó tarde a otorgar el voto a las mujeres? Es una pregunta que siempre nos hemos hecho y que ya planteó Lupita, y Angélica seguramente comentará. Yo lo único que quiero señalar es que hubo intentos desde la Segunda Guerra Mundial y el movimiento feminista en México no fue de la magnitud vivida en otros países, y que la lucha por el poder político aún estaba en una fase de construcción de instituciones y esta polémica causaba un retraso. Finalmente, el régimen posrevolucionario, en su afán de modernidad, impulsó el movimiento para otorgar el voto, lo cual no demerita a las mujeres que lucharon por esta causa.
Actualmente hay países que aún no conceden el voto a las mujeres ni reconocen sus derechos políticos. Arabia Saudí apenas reconoció el voto en 2015 con limitaciones. El sufragio femenino se dio en condiciones también de clase social y una serie de cuestiones sobre educación. Los Emiratos Árabes Unidos, Brunei, Qatar y Bahrein, como monarquías absolutistas, no tienen elecciones y no hay voto femenino. Aun cuando el derecho a votar y ser votado ha conquistado a casi todos los países del mundo, la participación política de las mujeres sigue siendo limitada por barreras de estereotipos de géneros, patriarcados, discriminación, acoso, violencia por razones de género, entre otras muchas razones. La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, promulgada en 1948 y firmada por los países miembros, otorgó un nuevo ángulo a la lucha del movimiento feminista, que en realidad es una lucha por la igualdad, base de la democracia. Este convenio se basa en la dignidad humana y rechaza todo tipo de discriminación en la convivencia de los países y los pueblos. Aunque aún no se cumplen sus propósitos, su impacto ha sido muy importante en la organización de instituciones y de modernización de tribunales en los diversos países que adquieren el principio pro persona, es decir, de proteger a las personas en sus derechos humanos y de progresividad en ampliar esta protección de los derechos. ONU ha organizado distintos foros para luchar por los derechos humanos de las mujeres. Entre las más importantes fue la conferencia de Beijing en 95, donde se reconoció el derecho de las mujeres a formar sus familias con libertad. Se impulsó la participación de la mujer en el trabajo remunerado, su participación en la economía, la sociedad y la participación política, entre otros aspectos, y se creó ONU Mujeres, que promulgó la CEDAW, Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, y su protocolo, que es un plan de acción en el que los países se comprometen y año con año se verifican avances en materia de derechos humanos. La Convención de Belém do Pará en Brasil se enfocó a definir estrategias contra la violencia por motivos de género en los hogares, el trabajo, las escuelas, las empresas, y tipificó conductas que lesionan la dignidad de las mujeres, lo que dio origen a que en México también se legislara en la materia y empezaron a surgir instituciones como en Mujeres, CONAPRED, CONAPRIS y otras más. El feminismo se ha vinculado con otras luchas por los derechos humanos. Así, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos creó la igualdad a base de una estrategia de cuotas, medidas afirmativas para que las instituciones públicas y privadas ampliaran educación, trabajo, acceso a servicios, participación política, entre otros aspectos. Las cuotas fueron exitosas al nivelar la participación y segregar al racismo que prevaleció desde la colonia hasta el siglo XX y que aún prevalece en acciones gubernamentales y otros espacios. El movimiento femenino retoma de ahí las acciones afirmativas y las propuestas de cuota para impulsar la participación de las mujeres. El movimiento por la lucha de la comunidad lésbico-gay, impulsada por Harvey Milk en San Francisco, también marcó nuevas formas de lucha por los derechos humanos. Utilizó el dramatismo frente a los medios de comunicación y denunció la discriminación como uno de los graves peligros a las libertades. Fue electo supervisor de la ciudad de San Francisco y asesinado por su activismo. Su herencia, sin embargo, fue la organización de la comunidad gay por sus derechos a una vida digna, sin avergonzarse y sin tener que reprimirse en su libre expresión. Esto, desde luego, también influenció al feminismo en un mayor activismo para alzar la voz por los derechos de las mujeres. También ha surgido otro término que se utiliza para luchar contra la discriminación, la interseccionalidad. El concepto lo creó Kimberly Williams, académica norteamericana, y es un fenómeno mediante el cual un individuo sufre de opresión con base en su pertenencia a múltiples categorías sociales que no son
naturales. No es lo mismo la discriminación a una abogada negra en Nueva York que un inmigrante negra en Europa. Raza, sexo, edad, discapacidad, clase social influyen en la discriminación y se cruzan, generando este fenómeno de entrecruzamiento de discriminaciones. Hoy este término forma parte de todos los análisis con perspectiva de género y desde una base multidimensional sobre el estudio. El feminismo hoy busca materializar sus derechos político-electorales. El voto fue una etapa. El acceso libre de violencia a la participación en la política para cambiar con visión de género leyes y reglamentos que limitan sus derechos. El acceso a la igualdad sustantiva, la creación de nuevas masculinidades y la lucha por más espacios dentro de las dirigencias de los mundo empresarial son algunos de los temas que tenemos pendientes para poder llegar adelante, y el principio de constitucionalidad, que es la paridad, nos permite empoderarnos. Somos el primer país del mundo que tiene este tema, y por lo tanto la violencia política se incrementó de gran manera. Hoy tenemos pues una lucha por la igualdad y por la igualdad sustantiva, y no solo por porciones de participación. Y este es más o menos el panorama internacional de los derechos de las mujeres en el mundo. Muchísimas gracias, Rosario. Qué impresionante recorrido, también desde el ámbito de comparado a otros países, la lucha de las sufragistas, pero también abordaste e hiciste un recorrido por los tratados internacionales, por los dos más importantes, la CEDAW, Belém do Pará, y políticas públicas, todo lo que se ha avanzado ya materialmente. Muchísimas gracias, Rosario. Muy, muy impresionante este recorrido que has hecho. Le doy la palabra a nuestra querida Angélica de la Peña. Por favor, Angélica. Creo que Angélica puede estar un poco mejor. Muchas gracias, querida Maca, Lupita, Silvia y Rosario. Queridas colegas, permítanme comenzar recordando de manera breve 6 características sobre el debate parlamentario que dio como origen el dictamen de la reforma constitucional al artículo 34 para reconocer el derecho. Angélica, permíteme tantito porque alguien tiene su teléfono, su micrófono y se está interrumpiendo. Creo que ya. Ahora sí, adelante, perdona. Bueno, ok. Este debate parlamentario que dio como origen el dictamen de la reforma constitucional al artículo 34 para reconocer el derecho al voto de las mujeres y su derecho a ser votadas en todas las elecciones, así como su proceso de implementación hasta el día de hoy. Como sabemos, el siglo XX emerge distinguiéndose por un gran ímpetu de las mujeres para ser reconocidas como personas humanas. Las más ilustradas señalan la importancia de la emancipación de las mujeres desde diversos aspectos de sus vidas y les motiva su aspiración a ser reconocidas como sujetas de derechos. No lo eran. El presidente Lázaro Cárdenas, sensible a esta exigencia, como nos recuerda Lupita, en el 37 presenta una iniciativa para reformar la Constitución, misma que fue aprobada por el Congreso Permanente. Solo faltaba su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que pues competía al Ejecutivo Federal. Pero entonces, ¿por qué no se concretó desde 1937 este procedimiento parlamentario? Pues porque alguien en el gabinete, sabemos quién, de este presidente, Cárdenas, le señaló la inconveniencia de que las mujeres votasen porque serían objeto utilizado por la Iglesia Católica. No hablo de religión, se fue directito, ¿sí? Las va a usar el clero, le alertaron. Esta es la primera característica que quiero destacar y que tiene que ver con los prejuicios basados en estereotipos sexistas. Los hombres señalan que las mujeres no tienen la capacidad de discernir sobre por quién o qué votar. Su impedimento tiene que ver con su condición de ser mujer. Clarísimo. Todos los grupos sociales en la historia de la humanidad fueron poco a poco logrando su derecho al voto, sus derechos ciudadanos, sus derechos a la propiedad,
decidir sobre el poder, participar con parte del poder, ¿sí? Los esclavos, quienes eran perseguidos por su religión o a quienes se colonizaba. Se hablaba de la igualdad desde entonces, pero no se invocaba a favor de las mujeres. Sin embargo, esta reforma, la que yo estoy comentando, que era muy importante en nuestro país, la guarda Cárdenas en un cajón de su escritorio. No la promulga. Ganaron aquellos que minimizaban a las mujeres. En 1947, Miguel Alemán, como también aquí nos lo recordó Lupita, pues decide reformar el artículo 115 de la Constitución y se otorga el derecho al voto en las elecciones municipales. Y no es sino hasta 1952 en que gana el presidente Ruiz Cortines y realmente se le recibe, ¿sí?, por parte de quienes integraban la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, conste que no soy panista, le recibe con una excitativa al presidente, ¿sí?, para que concluya con el procedimiento legislativo de aquella reforma del 37 y por lo tanto le piden que la publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué hace Ruiz Cortines? Lo que hace es presentar la suya, de manera que provoca otra vez la discusión en las cámaras y por supuesto en los congresos locales que constituyen el Congreso Permanente, y finalmente se logra su aprobación y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953. Hoy, mañana, conmemoraremos el 67 aniversario de esta reforma trascendental para la vida de las mujeres de todas las edades, porque aunque las niñas no votan e incluso no son consideradas en la Constitución como ciudadanas por ser menores de edad, cada vez que se discute, cada vez que abordamos este tema, cada vez nos unimos en acuerdos de resaltar la importancia y pertinencia de que es necesario trabajar por la construcción de la ciudadanía de las niñas y de los niños, aunque no voten. Es decir, esto nos lleva a también concebir otro tipo de ciudadanía. Me parece que es muy importante destacarlo. Y eso da pie, pues, para recordar una segunda característica en esta discusión parlamentaria. Miren, si nos adentramos en el diario de debates, nos encontraremos con posiciones que sustentan la igualdad, algunos sin desperdicio, muy liberales, que recuerdan a los liberales del siglo XIX, ¿sí?, como un valor esencial de esa reforma. Pero también encontraremos la misoginia de más de alguno que se atreve a señalar que no era necesaria esa reforma, puesto que si la Constitución menciona al hombre, ahí estaba integrada la mujer. No era necesario otorgarle el voto porque ya se le reconocía al hombre y por lo tanto también a la mujer. Y que cuando se habla del hombre, también por lo tanto se habla de las mujeres, ¿sí? Discusión, por cierto, queridas colegas, todavía hoy prevalece. La no visibilización de las mujeres, que podemos concretarla en no me nombras, ergo no existo, ¿sí? Hay una discriminación de las mujeres por serlo, incluso las que incurren en el Congreso, salvo contadas excepciones, aquí se mencionan algunas. Las mujeres no tienen no gozan los mismos derechos de inclusión, de estar en los espacios importantes de decisión, las comisiones importantes y trascendentales, que los hombres. Así ha sido en el Congreso mexicano. Y si bajas a los ámbitos de los congresos locales, ahí la situación es mucho peor. Ya no hablemos de la integración de los cabildos en los ayuntamientos, ¿sí? Fuimos creando, por lo tanto, distintas respuestas de las mujeres, por ejemplo, crear la Comisión de Equidad de Género, que así se llamó al principio, como una comisión especial, y luego ya incluida en la ley orgánica para el funcionamiento, para el gobierno del Congreso de la Unión, pues ya como una comisión legislativa, y finalmente le cambiamos el nombre a como tiene que llamarse, la Comisión de Igualdad de Género. Y desde allí se empezaron a reformar reformas muy importantes, reformas y presupuestos con perspectiva de género para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y avanzar en la conformación
de toda esta dinámica de reconocimiento de todos los derechos de las mujeres. Me parece que esa es una tercera característica. Me remonto ahora a este año. ¿Cómo estamos? No podemos decir que todas las mujeres ejercen con plenitud todos sus derechos civiles y políticos. Derecho de reunión, de organización, de ejercicio del voto y el ejercicio también de su derecho a ser votadas. Y, por lo tanto, lograr de manera efectiva concretar el derecho al voto. Garantizar su pleno ejercicio tiene que ver con la determinación de que cada una lo ejerza de manera libre, informada y consciente de que es una persona autónoma. Sin embargo, aún no hemos podido lograr esa garantía de manera plena y de manera integral y de manera uniforme en todas las mujeres. Y mucho tiene que ver con la falta de ejercicio de los otros derechos, junto con los civiles y políticos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. México tiene que resolver que su sociedad, en toda su diversidad, como nos lo reconocía y orientaba ahorita a Rosario, desde la multiculturalidad, la interseccionalidad, etcétera, etcétera, pues cada persona puede ejercer su derecho al voto sin coerción. No lo hemos logrado. Ni para obligarte a votar por determinado candidato, candidata bajo amenaza de perder tu trabajo, etcétera, etcétera. Estoy hablando de algo que tenemos que hablar, de la compra del voto. Y esta cuestión afecta a las mujeres y a toda la sociedad, porque es común recibir a candidatas y candidatos y promotores del voto en las visitas domiciliares durante las campañas, en las colonias, en los poblados más pobres, o presionando las burocracias de los gobiernos, el corporativismo que ha caracterizado este sistema político mexicano desde el primer Partido Nacional Revolucionario, después el Partido de la Revolución Mexicana, después PRI, y bueno, toda la transición que ya conocemos, ¿sí? Es común seguir todavía a pesar de esa transición, seguir encontrándonos con los equipos de candidatas y candidatos y alguien apuntando los nombres, las peticiones, los números de credenciales, etcétera, etcétera. Es decir, hay que señalar también en esta conmemoración, que debe ser más allá de una efemérides, que requerimos hablar de esta realidad y quitarle el romanticismo a esta gran fecha. Por lo tanto, necesitamos como sociedad también obligarnos a promover la educación cívica para que las mujeres potencien el valor de su voto, puedan pedir rendición de cuentas, exigir rendición de cuentas, así como también exigir que cada quien que está en un espacio de poder o de representatividad, pues cumpla con su responsabilidad. En este aspecto, es necesario señalar que todas las encuestas demuestran que las mujeres son más enfáticas, somos más enfáticas para exigir cuentas. Perdón, aquí está una. Y, por supuesto, también las encuestas demuestran que las mujeres son más confiables en el cumplimiento de su deber. Aquí, si me permiten, incursionamos, hay que cuidar, lo hagamos bien, en esta característica que yo defino como al mundo le va bien con la presencia de las mujeres en el poder. Otro aspecto esencial del decreto del 17 de octubre es que además de nuestro derecho a votar, también se establece el derecho a ser votadas. A veces no se atiende integralmente la modificación de este artículo que quedó en este decreto. Algunos cambios, bajar la edad, era 21, ahora 18, pero fundamentalmente estos dos preceptos sustantivos del derecho al voto y el derecho a ser votadas de las mujeres. Conviene atender nuestro aprendizaje de quienes promovemos el empoderamiento de las mujeres. Asegurar, por lo tanto, esta garantía no solo ha sido posible porque hemos establecido las reglas y los procedimientos legales que aseguren sea efectivo el derecho de las mujeres a ser votadas. Desde finales del siglo pasado, aparejado al proceso de reforma estructural en materia político-electoral, la autonomía
de la organización y calificación de las elecciones, la credencial con fotografía, padrón de electores único nacional, equidad en el manejo de los recursos y también en el acceso a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. También se avanzó en el diseño de acciones afirmativas, como fueron las diversas cuotas que fueron cambiando. Primero era una recomendación, después ya fue una obligación y poco a poco lo fuimos subiendo hasta finalmente llegar a la paridad. Ya no hay más acciones afirmativas que nos lleven, hay que cuidar mucho que eso no pase a la hora de discusión en nuestros espacios donde estemos, porque recurrir otra vez a la acción afirmativa es deteriorar el gran avance que se ha logrado al definir la igualdad sustantiva y su mecanismo, la paridad, ¿sí? Este principio rector, la igualdad sustantiva, rector de los derechos de las mujeres, que significa además que todas las mujeres, hombres y mujeres, independientemente de su género, son iguales y deben gozar de esa igualdad más allá de cualquier condición que les distinga. Además, acompañarnos y acompañamos a esta implementación con un mecanismo que es necesario llamar la atención. No nos hemos dedicado mucho a valorarlo. Este mecanismo de política pública que fue diseñada precisamente para la atención, la prevención, la erradicación de todas las formas de discriminación que impiden a las mujeres sean consideradas como sujetas plenas de derechos, de todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, medioambientales y culturales. Este mecanismo es la perspectiva de género diseñada por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y que en base a diagnósticos, sí, insisto, es una política pública, se trabaja para que no haya predominio de un sexo sobre el otro. Me parece que esa es una característica también que tenemos que distinguir en este proceso para lograr entender la magnitud y la trascendencia del voto de las mujeres y su derecho a ser votadas. Por eso es importante mencionar el decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94, 115 de la Constitución Política en materia de paridad entre los géneros de apenas hace un poco más de un año. Abril se cumplió un año. Porque solo así, con estas reformas que se avanzaron en la determinación de establecer de manera clara la obligación de garantizar la paridad, es como vamos a poder concretarla. Esa paridad que debiera ser intrínseca al derecho de las mujeres a ser votadas. Tú ahora eres parte de una sociedad, hombres y mujeres, bueno, ¿y qué impide para que seamos igualmente reconocidas y reconocidos como parte de esa sociedad, de la humanidad? ¿Sí? Hombres y mujeres, independientemente de su diversidad, de su característica, insisto, de su condición. Y por supuesto, pues esta reforma, que la conocemos como la paridad en todo, pues trasciende muchísimo a garantizar que haya paridad en todas las elecciones, en todas las candidaturas, en el resultado de las elecciones, a la integración de los gabinetes en los 3 órdenes de gobierno, por supuesto en todo el poder judicial, en los organismos paraestatales también y por supuesto en los organismos autónomos. Es decir, en el caso de los municipios, lo que hemos definido como la paridad vertical y horizontal. Presidencias municipales, hombres y mujeres paritariamente, pero también en la integración de las listas de los ayuntamientos, corregidurías y sindicaturas integradas de manera paritaria. Estos preceptos, bueno, pues obligan a los partidos, pero también obligan a quienes ganan en las elecciones y, por supuesto, junto con otros avances importantes en materia de promoción de otros derechos, además de estos derechos políticos, derechos en las empresas. Hay una iniciativa importantísima que logró resolver Vanessa Rubio, también a favor de la integración de las mujeres. ¿Cuánto me queda, Maca? 2 minutitos. Perfecto. Bueno, entonces, esta definición de lineamientos que asegurarán a las mujeres, pues, estar en los espacios de decisión y de poder, y por supuesto que influya de manera propositiva en toda la vida de las mujeres. Por eso es relevante
que hoy estemos hablando de esta conmemoración. Revisar dónde estamos, cómo estamos, dónde están las dificultades, cuáles son los usos y costumbres. Ojo, no solamente los usos y costumbres están en los pueblos indígenas, también están en nuestras sociedades, en las relaciones humanas. El patriarcado de lo que hablaba ahorita Rosario, de lo que hablaba sobre todo Silvia en su intervención, en su introducción, refiere también a eso. Finalmente voy a terminar mencionando una última característica que constituye un impedimento para el voto y el derecho a ser votadas: el androcentrismo. Los hombres son más fuertes, más dotados, más inteligentes, más capacitados para tomar decisiones, son más fríos, no lloran, ni son sentimentales, ni emocionales, no menstruan. Tengo que decirlo y tenía que decirlo porque esa es una horrenda descalificación contra las mujeres. Todos estos obstaculizadores de esta definición del androcentrismo, ¿sí?, son puestos en la mesa de discusión en todos los espacios donde estamos, porque urgimos, retamos en su deconstrucción y en su erradicación, porque solamente así se podrá ejercer de manera plena todos nuestros derechos. Queridas colegas, hemos avanzado, tenemos un congreso de la Unión Paritario, algunos congresos locales, ejercemos más derechos como personas que somos, logramos avances en presupuestos, en programas desde la perspectiva de género, toda esta etiquetación, pero hoy es importante este conversatorio para alertarnos sobre los retrocesos de todo eso que habíamos logrado. Mi mensaje es que avancemos en los espacios y desde allí esperaría, con la presencia de más mujeres en todos estos espacios, pues nos representen a todas las mujeres y se restituyan los derechos que han ido desapareciendo en los últimos 2 años. Porque nuestros derechos son derechos humanos, ni más ni menos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Angélica. Qué bárbara. Abarcaste aspectos fundamentales de la protección de los derechos de las mujeres, la problemática que se enfrenta día a día, el patriarcado, las políticas públicas, presupuesto, legislación, doctrina, teoría. Bueno, fuiste exhaustivísima, de verdad. Muchísimas gracias. Tenemos ya varias preguntas y sobre todo felicitaciones. Tenemos muchísimas felicitaciones a las tres ponentes. De hecho, Lupita, te voy a dar de inicio la palabra. Terminando tu presentación, recibiste muchas felicitaciones de tu tierra y de otras entidades federativas, pero te hacen una pregunta muy concreta en el sentido de cómo se logró la primera reunión del Parlamento de Mujeres en el Senado de la República, y de verdad recibiste muchas felicitaciones por todo el trabajo y recorrido en las administraciones públicas que has realizado. Pero pudieras contestar esa pregunta muy concreta y después vamos a pasar a otras preguntas y les vamos a dar a algunas de las socias del Foro Internacional de Mujeres la voz directamente para que se las planteen. Pero Lupita, por favor, breve para que nos dé tiempo de contestar todas las inquietudes. Con mucho gusto, Maca, pues agradezco mucho a quien se haya tomado la molestia de felicitarnos. Agradezco mucho. Y bueno, lo del Parlamento de Mujeres surgió también como una consecuencia cuando fuimos a Beijing en 1995, esa extraordinaria reunión en la que por primera vez escuchamos hablar de empoderamiento de las mujeres, de perspectiva de género, de tantas cuestiones que son tan actuales y que seguirán siendo asignaturas que tenemos que alcanzar. Regresamos de Beijing y a los 2 meses, quiero comentarles, regresamos en septiembre de 1995, a los 2 meses ya habíamos instalado la comisión, como se llamaba entonces, de equidad de género, ante la renuencia
la molestia y el asombro de nuestros compañeros senadores. Decían que no había necesidad, que nosotras mismas nos segregábamos, que para qué queríamos una comisión de equidad, que era un asunto de mujeres, en fin, todos esos comentarios que han surgido ante cualquier avance y cualquier paso adelante que demos las mujeres. Se creó la comisión con el apoyo de mis compañeras, anduve buscando compañeros senadores varones que quisieran integrarse para hacerles entender que no eran asuntos de las mujeres, que los necesitábamos ahí. Con mucho trabajo conseguí a 2, y eso casi torciéndoles la mano y diciéndoles que si como aspiraban, y así era el caso, a gobernar su estado, no lo iban a lograr si no apoyaban a las mujeres y si no aceptaban ser parte de la comisión. Se integraron a la comisión y entonces decidimos que teníamos que tener un parlamento de mujeres, no solo con las legisladoras federales, las diputadas, las senadoras, que no éramos el porcentaje que ahora tenemos afortunadamente, pero que ya empezábamos a tener presencia y lucha permanente, e invitamos a todas las legisladoras locales. Y fue un gran parlamento de mujeres en el que comentamos cuáles eran las consignas que traíamos de Pekín, qué era la plataforma de acción de Pekín, qué era la declaración, para que esto fuera realmente como una hoja de ruta y como una agenda nacional e internacional para que pudiéramos alcanzar la igualdad. Fue así como surgió el Parlamento, tuvimos mucho éxito, a la inauguración estuvieron los compañeros entonces dirigentes de lo que ahora es la Jucopo, y fue muy importante, pero fue para comentar juntas la hoja de ruta que traíamos de Beijing con esa plataforma y esa declaración que siguen siendo la gran agenda transformadora del adelanto de las mujeres. Así fue. Gracias Lupita por esta excelente experiencia. Evelyn, ¿le podremos abrir el micrófono a nuestra compañera Isabel Ortiz, que quiere comentarnos alguna experiencia importante? Isabel, ¿estamos por ahí? Hola, hola. Creo que no está por ahí. A ver, ya... ¿lista? ¿Lista? Ya está. ¿Ya? Ya. Adelante. Buenas noches a todas. Mis felicitaciones a las panelistas. Mi agradecimiento a Silvia Cherem por su esfuerzo, dedicación y entusiasmo para llevar a cabo estas sesiones. Felicidades, Silvia. Y yo simplemente quiero hacer un pequeño comentario que el diputado constituyente de 1917, Luis Pablo Bustamante, fue el primer promotor del voto de la mujer. Condicionó en el estado de Guanajuato. Estuvo un tanto cuanto condicionado el derecho a voto, pero sí es importante saber que ya desde aquella época se habló del derecho del voto de la mujer. Además, coincido con Angélica. El hecho de que tengamos derecho a voto no quiere decir, desde mi punto de vista, que sea suficiente, porque muchas de las mujeres van a votar o por impulso del marido, o desgraciadamente cuando se les condiciona el voto a seguirles dando ayudas. Entonces, yo quisiera preguntarle a Angélica, nosotros como grupo, ¿cómo podemos colaborar para que las mujeres más humildes de este país sepan en qué consiste el derecho al voto? ¿Qué significa para ellas, para sus hijos y para el país en general? Gracias. Muchas gracias. Y efectivamente es muy importante reconocer a los hombres aliados, y desde esa época fueron fundamentales, ¿no? Para
visibilizar y para acompañar a las mujeres. Y quiero dar lectura a un comentario que hace don Augusto Gómez Villanueva, que nos acompaña en este foro, y les escribe a todas las panelistas. Dice: queridas compañeras, extraordinario repaso histórico que enaltece su propósito de actualizar el largo proceso de lucha de las mujeres en México y en el mundo para lograr el reconocimiento a sus derechos políticos y electorales y los derechos humanos. Ustedes nos recuerdan a las figuras de las pioneras de los grandes movimientos ideológicos como Rosa Luxemburgo en el Partido Socialdemócrata y Dolores Ibárruri en el Comunista Español. Sus voces acreditan los liderazgos históricos actuales que han propiciado la incorporación en la Constitución y en todos los partidos políticos sobre la igualdad en los puestos de representación popular de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, lo que está ocurriendo en la etapa contemporánea es una verdadera revolución de género que abarca aspectos más complejos originados por la desigualdad social y la profundización de la pobreza en la etapa contemporánea que se expresa en una lucha contra la descolonización. Felicidades a las ponentes. Angélica, el micrófono es tuyo para reaccionar a estas dos intervenciones de Augusto Gómez Villanueva y de Isabel Ortiz. Sí, muchas gracias, querida Maca, muchas gracias. Por supuesto, Isabel y Augusto. Yo creo que de manera muy rápida se me vienen a la cabeza dos cosas. La primera es hacer vigente que se aplique la ley. Hemos hecho legislación muy buena hoy mismo, todo lo que tiene que ver para proteger contra la violencia política hacia las mujeres que buscan estar en los espacios de decisión de poder, pero, por ejemplo, la coacción del voto está castigado, ¿sí? Es decir, está prohibido que en México se compre el voto y sabemos que eso pasa. Por eso yo en mi intervención hablaba que es importante ligar, tener este enfoque de integralidad entre todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, junto con los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, como aquí bien mencionaban mis queridas compañeras que me antecedieron la palabra, también, querida Lupita, pues las esferas de la plataforma de Beijing que siguen siendo realmente vigentes. De tal manera que me parece que esa parte de ese Estado de Derecho que hemos construido, de Estado democrático de Derecho que hemos construido, es necesario comprometernos, exigir que se respete. Y la otra cuestión que me viene a la reflexión a propósito de la inquietud que comparto plenamente sobre la pregunta de Isabel, necesitamos educar a las mujeres, necesitamos educar a todas las mujeres. Las mujeres que están informadas, que están orientadas, que están educadas, por supuesto que conocen la magnitud de lo que tienen derecho. Las mujeres no pueden verse como objetos cosificadas. Necesitamos garantizar que se vean como sujetas de derechos. Y el ser sujetas de derechos te los da el conocimiento. No voy a mandar a todas las mujeres de mi edad a que vayan y regresen otra vez a la escuela. No me refiero a eso. Me refiero a que la educación tiene que ser vista desde dos aspectos en países como el nuestro. Claro, la normal, la de la red de educación, de la obligación de que todas las niñas y niños tengan acceso a la educación, pero también la otra educación que se tiene que garantizar a través de la política pública, de las reglas ciudadanas. Si no hay respeto a esas reglas, bueno, pues entonces viene una reacción, una sanción, una coacción, una medida, como ustedes quieran decirle, en función de la proporcionalidad del error o de la comisión que se haya cometido. Y siempre hablo de lo mismo. No vamos a dejar de tirar la basura en la calle si no hay una regla que se aplique y nos sancione por hacerlo. Bueno, así tenemos que castigar la violencia contra las mujeres. La permisividad que hoy hay en este país contra la violencia, contra el feminicidio, minimizar las denuncias, pues reflejan que todavía tenemos muchas cosas por hacer, pero me parece que por ahí tenemos que estar insistiendo todas
desde donde estemos, en el espacio que estemos, Isabel, tú, yo, todas, donde estemos. Aquí hay grandes mujeres, fregoncísimas mujeres que tienen una capacidad de influencia en donde están, y si todas empezamos y hacemos y contribuimos y actuamos en el mismo sentido, pues yo creo que podemos fortalecer nuestra democracia y sobre todo la democracia genérica.